El invasor. No desperté en el cuerpo del hombre que arruiné para salvarlo. Desperté para verme a mí mismo desde afuera. Y lo que vi no me gustó, pero era yo. Morí un jueves a las 3 de la tarde, en mi oficina, con un café a medio tomar y una llamada en espera. Infarto. Fulminante. Ni tiempo de pensar esto es un infarto. Solo un dolor en el pecho, el brazo entumecido, y el vidrio del escritorio cada vez más cerca de mi cara. Después, nada. Oscuridad. Silencio. Y de repente, una luz que no era la famosa luz del túnel, sino un techo. Un techo que conocía. Con una mancha de humedad en la esquina derecha, justo donde solía filtrarse el agua. Cuando llovía. Ese techo no era el mío. El mío era de drywall impecable. Este era de yeso viejo, con una lámpara de bronce que yo mismo había ayudado a instalar hacía, ¿cuánto? ¿15 años? Me incorporé de golpe. La habitación. El ropero de madera oscura. La ventana que daba al fondo, siempre con poca luz. La foto en la mesita de luz, una mujer, 2 niños, una playa. La mujer no era la mía. Los niños no eran los míos. Y de repente, un recuerdo que no era mío, el sonido de esos niños riendo, el peso de alzarlos. El olor del protector solar mezclado con arena. No, dije en voz alta. Pero la voz no era la mía. Era más grave. Más ronca. Una voz que conocía bien. La voz de Marcos. Marcos Gutiérrez. Mi ex socio. El hombre al que traicioné hace 12 años para quedarme con la empresa. El hombre que perdió todo, la sociedad, el dinero, la familia. El hombre que, según supe después, terminó solo, trabajando en algo mediocre, viviendo en un departamento alquilado. El hombre al que arruiné. Corrí al baño. Me miré al espejo. Y la cara de Marcos me devolvió la mirada. No era un sueño. No era una alucinación. Era él. Yo, en él. Su cuerpo, sus ojos, sus manos. Pero mi conciencia. Mi memoria. Mi ambición. Mi miedo. En mi mesita de luz, en la mesita de luz de Marcos, había un teléfono. Lo agarré. La fecha. Estaba en la pantalla. 15 de marzo de 2012. 12 años atrás. Un día antes de la reunión en la que yo, el otro yo, el verdadero, el que todavía existía en algún lado, iba a tenderle la trampa que lo destruiría. Un día antes. Todavía podía cambiarlo. ¿O no? Porque mientras sentía el terror de estar en su cuerpo, también sentía algo más, mi ambición. Mi inteligencia. Mi capacidad de jugar. Todo eso seguía ahí. Yo era yo. Solo que en él. Y por primera vez, iba a verme desde afuera. Iba a conocer al enemigo. Iba a conocerme a mí mismo. Las siguientes horas fueron un vértigo de recuerdos que no me pertenecían. Sabía, porque lo había vivido, lo que Marcos había hecho ese día. Pero ahora sentía sus emociones. Su amor por sus hijos. Su nerviosismo por la reunión del día siguiente. Su confianza ciega en mí. «Viejo, ¿estás bien?», preguntó su mujer desde la puerta del baño. Me giré. Ella estaba ahí, con una taza de café y el pelo revuelto. La reconocí. Había visto fotos. Pero verla en persona, con la intimidad de quien comparte una vida, fue otra cosa. Sí, dije con la voz de Marcos. Sí, estoy bien. Pareces raro. Mucho trabajo. La cabeza no para. Ella sonrió. Confianza. Amor. Cero sospecha. No te quemes. Mañana tenés lo del banco, ¿no? Lo del banco. El préstamo que Marcos necesitaba para inyectar capital a la empresa. El préstamo que yo, el otro yo, había saboteado con una llamada anónima al banco, diciendo que Marcos tenía deudas personales que no aparecían en sus papeles. Esa llamada lo había hundido. Y ahora yo estaba en su cuerpo, escuchando a su mujer hablar de eso con normalidad. Sí, dije. Mañana. Va a salir bien. Confío en vos. Confío en vos. Eso me mató. Porque yo, el verdadero yo, había usado esa confianza para destruirlo. Esa noche, mientras su mujer dormía a mi lado, no pude cerrar los ojos. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. Podía evitar la trampa. Podía no ir a la reunión.
Podía llamar al banco y arreglar todo. Podía salvar a Marcos. Pero algo me frenaba. Si yo salvaba a Marcos, el otro yo, el que todavía era yo en su propia línea de tiempo, perdería. La empresa no sería mía. Mi vida cambiaría. Tal vez yo nunca existiría. ¿Y si al cambiar esto, me borraba a mí mismo? ¿Y si al despertar al día siguiente, simplemente, desaparecía? El miedo me heló. Pero también despertó algo más, curiosidad. Quería verme. Quería ver al otro yo, al ambicioso, al traidor, al que fui. Quería mirarlo a los ojos y saber si él también sentía algo. A la mañana siguiente, me levanté, me vestí con la ropa de Marcos y fui a la oficina. Sabía que él iba a estar ahí. El yo que todavía no me había traicionado. El yo que, en unas horas, iba a decidir si hacerlo o no. Verlo fue como mirarme en un espejo roto. Estaba en su oficina, mi oficina, la que yo conocía, con la misma camisa azul que usaba. En mis recuerdos. Joven. Seguro. Calculador. Mirando papeles con esa intensidad que yo conocía bien. Marcos, dijo al verme entrar. Justo te estaba esperando. Su voz. Mi voz. Pero no. Era él. ¿Cómo estás? Pregunté. Bien, bien. Vamos a repasar lo de esta tarde. Esta tarde. La reunión con el banco. La trampa. Sí, dije. Vamos. Repasamos números. Mientras él hablaba, yo lo observaba. Buscaba señales. Algo que delatara sus intenciones. Pero no. Era el mismo tipo amable, falso, que había sido yo. ¿El qué? Sonreía mientras planeaba la estocada. ¿Estás seguro de que esto está bien? Pregunté de repente. Él me miró, extrañado. ¿Cómo? El préstamo. La sociedad. ¿Estás seguro de que es el mejor camino? ¿Por qué no? Es lo que hablamos. Sí, pero, a veces pienso si no estamos haciendo las cosas muy rápido. Él se rió. Una risa corta, nerviosa. Vos siempre tan precavido. Confía un poco. Confía un poco. Lo mismo que su mujer me había dicho a mí. Y en ese momento lo entendí. Él no iba a cambiar. Iba a hacerlo. Iba a llamar al banco. Iba a destruir a Marcos. Porque era lo que él era. Lo que yo era. El problema no era el contexto. Era yo. Pero ahora yo estaba en el otro lado. Y tenía que decidir. Salí de esa reunión con el corazón latiendo en el pecho de Marcos. Caminé hasta el baño. Me encerré en un cubículo. Apoyé la cabeza contra la pared. Podía detenerlo. Podía llamar al banco antes que él. Podía contarles la verdad. Podía salvar a esta familia. Pero si lo hacía, el otro yo perdería. Y si el otro yo perdía, ¿qué pasaría conmigo? ¿Seguiría aquí? ¿Desaparecería? ¿O me quedaría atrapado en el cuerpo de Marcos para siempre? ¿Viviendo una vida que no era mía? No había respuesta. Solo había una pregunta: ¿quién soy realmente? ¿El que traiciona o el que salva? ¿O los dos? A las 2 de la tarde, el otro yo salió de la oficina. Lo vi por la ventana. Caminaba rápido, con el teléfono en la mano. Iba a hacer la llamada. Lo sabía. Lo sentía. Tenía que decidirme. Agarré el teléfono de Marcos. Marqué el número del banco. Mientras esperaba, mi otro yo se detuvo en la esquina. Levantó su teléfono. Íbamos a llamar al mismo tiempo. Él para destruir. Yo para salvar. Banco Nación, ¿en qué puedo ayudarlo? Dijo una voz en mi oído. Quiero informar. Y me detuve. Porque en ese momento, el otro yo también se detuvo. Bajó el teléfono. Miró hacia la ventana. Donde yo estaba. No podía verme, pero me miró. Y entonces hizo algo que no esperaba. Guardó el teléfono. Y se fue caminando en dirección contraria. No llamó. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llamó? Colgué. Salí del edificio. Corrí detrás de él. Lo encontré en un bar, tomando café, con la mirada perdida. Me senté frente a él. No llamaste, dije. No. ¿Por qué? Me miró. Y en sus ojos vi algo que no esperaba: miedo.
Porque tuve un sueño anoche, dijo. Un sueño raro. Soñé que me moría. Que despertaba. En otro lado. Que vos me arruinabas. Y que después yo era vos. El aire se congeló. ¿Qué? Soñé que era vos. En tu cuerpo. Viviendo tu vida. Y que vos estabas en el mío. No podía ser. ¿Y qué más? ¿Qué tenía que decidir? Que podía cambiar todo. ¿O no? ¿Y qué decidiste? No lo sé. Me desperté antes. Lo miré. Mi propio rostro, pero con algo diferente. Algo que yo no había tenido nunca, duda. Tal vez el universo me había dado una oportunidad. Pero también se la había dado a él. ¿Vas a llamar? Pregunté. No. ¿Seguro? Seguro. Porque si ese sueño era real, si realmente hay algo después, no quiero ser el tipo que arruina a su amigo. Yo no soy tu amigo. Lo sé. Pero podría serlo. Se levantó. Dejó plata sobre la mesa. Y se fue. Me quedé solo. Y entendí que el destino no estaba escrito. Que podía cambiar. Que él había cambiado. Pero yo todavía no sabía quién era. Pasaron los días. Yo seguía en el cuerpo de Marcos. No desaparecí. No volví al mío. Algo me había anclado aquí. Tal vez la oportunidad de ver qué pasaba. El otro yo no llamó al banco. El préstamo se aprobó. La empresa creció. Marcos y su socio. El otro yo, siguieron trabajando juntos. Pero algo había cambiado. Yo, desde el cuerpo de Marcos, veía al otro yo moverse. Y lo veía incómodo. Como si cargara. Con algo que no podía soltar. Una noche, después de una reunión, me invitó a tomar algo. Necesito hablarte, dijo. Fuimos a un bar. El mismo donde habíamos estado antes. No puedo sacarme ese sueño de la cabeza, dijo. Siento que algo pasó. Algo que no viví. ¿Pero qué sé? ¿Cómo qué? Como que en otra vida te traicioné. Y que vos pagaste las consecuencias. Me quedé helado. ¿Por qué decís eso? No sé. Lo siento. Y no puedo mirarte sin pensar que te debo algo. No me debes nada. Tal vez no. Pero igual lo siento. Esa noche, cuando volví a la casa de Marcos, me senté frente a la computadora. Busqué mi nombre, el nombre de mi otro yo, en Internet. Encontré su perfil. Su empresa. Su familia. Todo lo que yo había tenido en mi vida original. Y entonces lo vi. Una foto. Su mujer. Sus hijos. Él, sonriendo. Pero al lado, una noticia. Empresario denunciado por estafa, habría falsificado documentos para quedarse con la sociedad. La fecha, un año después de la reunión que habíamos evitado. No lo había hecho con Marcos. Pero lo había hecho con otro. Con alguien más. El problema no era el contexto. El problema era él. Era yo. Siempre lo había sido. Lo enfrenté una semana después. Fui a su oficina. Entré sin anunciarme. Cerré la puerta. Sé lo que hiciste, dije. ¿De qué hablas? El otro socio. El del año pasado. Lo arruinaste. Él palideció. No sé de qué. No mientas. Lo investigué. Hiciste lo mismo que ibas a hacer conmigo. La misma jugada. Solo que con otro. Silencio. ¿Por qué? Pregunté. Porque es lo que hago. Es lo que soy. Pero pudiste no hacerlo conmigo. Esa vez pude. La siguiente, no. ¿Y ahora? ¿Vas a seguir? Me miró. Y en sus ojos vi algo que conocía bien, ambición. La misma que yo había tenido. No sé, dijo. Tal vez no pueda parar. ¿Y si pudieras? ¿Si tuvieras la oportunidad de ser otro? No existe eso. Existe. Yo soy prueba. No entendió. No podía entender. Pero yo sí. Porque en ese momento supe la verdad. Yo no estaba en el cuerpo de Marcos para salvarlo. Estaba para verme a mí mismo. Para entender que el monstruo no era el contexto, ni las circunstancias, ni la presión. El monstruo era yo. Y ahora, desde el otro lado, lo veía con claridad. Salí de esa oficina. Caminé hasta la casa de Marcos.
Me senté en el living, con su mujer y sus hijos, que me sonreían sin saber quién era realmente. Podía quedarme. Podía vivir esta vida. Podía ser mejor. Pero algo me decía que no. Porque dentro de mí, la ambición seguía. El deseo de ganar. La capacidad de jugar. Solo que ahora sabía lo que costaba. Y esa noche, mientras todos dormían, tomé una decisión. A la mañana siguiente, desperté en mi cuerpo. El mío. Mi oficina. Mi café. Mi fecha, 2024. Todo había vuelto a ser como antes. O casi. Porque en mi escritorio había una foto que no recordaba haber puesto. Una foto de Marcos. De su mujer. De sus hijos. Todos sonriendo. Y al lado, una nota, escrita con mi letra. No lo olvides. Podrías haber sido él. Podrías haber sido el bueno. Pero no lo fuiste. La agarré. La miré. La apreté hasta que el papel se arrugó. Y entonces sonó el teléfono. Señor. Dijo una voz. Soy del Banco Nación. Queríamos confirmar los datos del préstamo que solicitó para su nuevo socio. Nuevo socio. Otra oportunidad. Otro Marcos. Otra decisión. Miré la foto otra vez. Y sonreí. No porque supiera qué iba a hacer. Sino porque, por primera vez, sabía exactamente quién era. Y eso no significaba que fuera a cambiar. Solo significaba que ya no podía engañarme.